En nombre de Cristo. Amén. Amén. ¿Tenéis alguna Biblia por ahí? Es bueno venir a la iglesia con Biblia, ¿verdad que sí? Aunque esté en un smartphone, ¿verdad? El teléfono inteligente nos hace tontos. ¿Te has pensado eso? A mí, yo pierdo mi teléfono y me vuelvo loco. No sé qué hacer. Es que ya no me sé ni mi número, pero lo tengo apuntado en mi smartphone. Mi agenda está ahí, todo. Señor, ayúdanos. Quiero que abras Números 13:33, por favor. ¿Lo tenemos ya? Mira lo que dice. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, aquí es donde quiero hacer el énfasis, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así le parecíamos a ellos. La Biblia nunca menciona que hubo un diálogo entre los gigantes y los espías. Ellos eran espías. El espía no va y dialoga. El espía, ¿qué es lo que va y hace? Espía. Y que no te pillen. Quiere decir que tienes que llegar a escondidas, mirar, ver lo que hay y salir pitando de ahí para llevar la información. Pero aquí dice y nos habla de 10 espías que estaban hablando de una forma como si hubiesen dialogado con los gigantes. Y ellos decían: éramos nosotros. Es decir, se estaban identificando. Nosotros. Yo, tú, nosotros. A nuestro parecer, lo aclaran. Es decir, es la visión que yo tengo de nosotros. ¿Cómo qué? Langostas. ¿Sabes lo que es una langosta? Amado, en una iglesia de la prosperidad llegué a oír que Juan el Bautista era rico porque comía langosta. Y yo me quedé, pero bueno, eso está bueno, ¿verdad? Yo también quiero ir a esa iglesia, ¿verdad? Vete ahí a ver cuántas langostas hay en ese desierto donde no crecen ni árboles, no hay nada. Ahí era donde vivía Juan el Bautista. Pero estas langostas son insectos. Dice, y así les parecíamos a ellos. Es decir, primero lo que yo pienso de mí, y luego lo que ellos piensan de mí sin haberles preguntado. No, ya sé lo que tú piensas de mí, pastora. Bueno, a ti no, tú, Judy, porque yo sé lo que tú piensas de mí, pero ya sé, Judy, lo que tú piensas de mí. No necesito ni preguntarte. Alguien que nunca has visto, que no has conocido, das por hecho que es lo que esa gente piensa. Quiero hablarte de la verdadera identidad. Después que Moisés condujo a los israelitas fuera de la esclavitud egipcia, ellos fueron guiados por Dios a las orillas de Canaán. Saliendo de Egipto directamente a la tierra, vamos a cruzar la tierra que había sido prometida a Abraham. Dios instruyó a Moisés que mandara 12 hombres para explorar la tierra. Tenían que ser principales o príncipes, dice la Reina Valera del 60. Príncipes.
y que tenían que salir. Números 13:17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Eso es lo que les había encargado Moisés. Los 2 espías viajaron a través de toda la tierra de Canaán y trajeron su reporte. Todos los 12 viajaron por el mismo camino. Los 12 iban juntos. No dice: vete tú para aquí, yo para aquí. Mira, tira para Tarragona, tú para Lleida y tú para Girona. Y a mí, que soy el jefe, me manda a Barcelona. ¿Sí? Pues no. Dice que los 12 fueron. Pero Josué y Caleb vieron la tierra y sus habitantes a través de las promesas de Dios, no a través de los ojos naturales del hombre. Y dice en Números 14:6: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Después de estar escuchando a los 10 espías hablando, diciendo lo que ellos pensaban de ellos mismos y lo que los gigantes pensaban sin haberles preguntado, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Porque nosotros los comeremos como pan. Y amado, comemos pan. Lo vimos en una reunión el sábado. Sabemos comer pan. Y dice: así nos los vamos a comer. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Los otros 10 vieron gran peligro y un enemigo que era muy grande para ser derrotado. En el 13:31 está todo lo que ellos expresaron. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Ojo, no hablaron mal de un país, no hablaron mal de una tierra, hablaron mal ¿de qué? De una promesa de Dios. Eso fue lo trágico, porque Dios había prometido a Abraham esa tierra y a su descendencia. Dios había prometido esa tierra a Isaac y a su descendencia. Cada uno de los que iban naciendo le iba a Dios afirmando que poseerían esa tierra, que eran poseedores de esa tierra. Llegó Jacob y le afirmó, y los hijos de Jacob les afirmó también la posesión de esa tierra. Dios les había entregado esa tierra. O sea que cuando esta gente empezó a hablar mal, hablaron mal de la promesa que Dios les había dado, quejándose de ella, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura, los gigantes, hijos de Anac. Y dice: y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Langostas o príncipes, amado. Langostas o príncipe. Ellos eran el pueblo de Dios escogido, eran su pueblo. Pero somos langostas o somos príncipes, porque nosotros somos su pueblo.
no le dijeron claramente, ellos dijeron a nuestro parecer. Una pérdida de identidad total vemos aquí. Una pérdida de identidad total. ¿Qué eres? Langosta. ¿Qué eres? Langosta. Pero no solo lo creo yo, ellos también lo piensan. Soy langosta. Es una pérdida de identidad. No somos el pueblo de Dios. No somos los escuadrones del Dios viviente. Langosta. Pérdida de identidad total, de una identidad que Dios les había otorgado. La tierra prometida era verdaderamente una tierra que fluía leche y miel, pero esta era también una tierra con muchos enemigos. Josué y Caleb vieron al mismo enemigo que vieron los otros 10, pero ellos tenían una visión más clara y un mejor entendimiento acerca de la visión de Dios. Ellos sabían que Dios estaba de su parte y el tamaño y la fuerza del enemigo no importaba, porque Dios les daría la victoria. A menudo nosotros enfrentamos los mismos temores que esos 10. Los criticamos. Mira, predicamos y los dejamos como la basura. Es que era lo peor de lo peor. Pero nosotros muchas veces, amados, actuamos de la misma forma. Dios quiere que entremos en su tierra prometida, que tomemos posesión, que residamos ahí por el resto de nuestros días. Pero a menudo hay enemigos que nos llenan de temor y que nos hacen sentir pequeños e insignificantes. ¿Quién eres tú? Pastor, ore usted por mí, porque usted está más cerca de Dios. Porque a usted sí Dios lo oye, a mí no me oye. ¿Cómo que no te oye? ¿Quién eres? ¿Eres hijo de Dios o quién eres? ¿Qué es lo que pasa en tu vida? Amado, no es así. Dios quiere que todos pasemos el Jordán. Dios quiere que todos poseamos la tierra y las promesas de Dios. Dios quiere eso. Pero a veces los enemigos que nos acechan nos hacen ver que somos insignificantes porque estamos perdiendo la identidad de hijo de Dios. ¡Qué temor! El enemigo nos ataca por un lado, por el otro. Nos hacen esto, nos hacen aquello. Amado, tenemos un Dios más grande que todos los enemigos juntos. Tenemos un Dios que ha decidido estar de nuestra parte y no a favor de los enemigos. Los enemigos a veces vienen en forma de adicciones y te hacen sentir pequeño. No puedes romper con ello. A veces llegan en forma de entretenimientos. Llegan en forma de PlayStation 4 Plus Mega 6. Y no puedes romper con ello. Y me puedes decir, no, pero pastor, eso no le hace daño. ¿Te hace daño a ti? 6 horas metido ahí, ¿sí te hace daño? ¿O no? A mí me sorprendió en una ocasión de la muerte de un pequeño, porque el padre estaba metido, estaba con el Halo, me parece, o no sé qué, y que iba a subir a no sé qué nivel, y pasa el crío, se tropieza y le apaga la PlayStation. ¿Y sabes qué pasó? Lo golpeó y el niño murió y el hombre está en la cárcel. Matrimonio destrozado, familia destrozada, niño muerto, padre que nunca se le va a olvidar la tragedia. Pero el enemigo nos ataca, a veces a través de las finanzas. ¿Cómo voy a pagar esto? Es demasiado grande, no sé cómo lo voy a pagar. O también con nuestras prioridades mundanas. Damos prioridad más a las cosas de este mundo que a las cosas de Dios.
y son gigantes grandes porque no puede romper con ellos. Podríamos aún enfrentar enemigos más tangibles que amenacen con causar un dolor físico o emocional. Todos estos enemigos nos mantienen fuera de la tierra prometida. Todos parecen ser enemigos invencibles. Pero con todo, amado, te tengo una noticia. Dios está de nuestro lado. Todo puede ser superado en Cristo. El problema eterno del ser humano, amado, es la separación de Dios. Y ese es el principio de la pérdida de identidad. Sin un claro entendimiento de quién somos en Cristo, de quiénes somos, cada enemigo parece que se enseñorea de nosotros. Juan 15:5 lo dice claramente: porque separado de mí nada podéis hacer. Separación de Dios te condena a una pérdida de identidad como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la identidad te la da la cercanía con Dios. Pero cuando ponemos nuestra fe en Jesús y permitimos que el Señor obre a través de nosotros, nuestra postura ante el enemigo es totalmente diferente, se fortalece, se vuelve poderosa. Nosotros cambiamos, amado. Cambiamos con Cristo, nos volvemos audaces, valientes, enfrentamos los problemas, las dificultades, los gigantes que nos acechan y vencemos porque Cristo está con nosotros y nosotros al lado de Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Por eso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Ahora, ¿qué hizo que ellos tuvieran esa impresión? ¿Qué es lo que hace que perdamos la identidad como hijos? Te dije que el alejamiento de la presencia divina hace que nosotros perdamos la identidad como hijos de Dios. En primer lugar. En segundo lugar, mantener una mente sin cambiar. Seguimos con la mentalidad egipcia. Este pueblo, el problema que tenía, aparte de estar alejado de Dios, su mentalidad seguía siendo egipcia. Ellos seguían siendo egipcios de mente. Dios los había sacado de la esclavitud y seguían siendo esclavos en su mente. Cuando ganó el norte en la guerra de secesión de Estados Unidos entre el norte y el sur, cuando ganó el norte y liberaron a los esclavos, se contaba que muchos de esos esclavos que no podían unirse al ejército del norte, siendo liberados, daban vueltas y vueltas, vagaban, iban por un sitio para otro. ¿Y sabes qué hacían? Volvían de nuevo ahí a la finca donde trabajaban como esclavos, a volverse a poner a las órdenes del amo. No puede ser. Fueron liberados, pero su mente no fue liberada. Es necesario que tú y yo cambiemos en nuestra forma de pensar. Pablo escribió en Romanos 12:2, la versión Dios habla hoy, dice: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y si no cambias esto, no podrás tú aspirar a tomar las promesas de Dios, porque sigues siendo esclavo. Pablo también dijo que el hijo, a pesar de que es hijo, cuando es inmaduro, sigue siendo esclavo. Y posee todo, pero sigue sin poseer nada. En tercer lugar, lo que nos hace que perdamos identidad como hijos es el pecado. En el Edén, amados, Adán y Eva eran hijos de Dios. Eran su especial tesoro. Habían sido hechos a la imagen y semejanza de Dios.
Todos los demás animalitos eran hechos de otra forma, pero Adán y Eva eran hechos hijos a la imagen del Padre. O sea, es que mis hijos nacen a mi imagen. No te quejes de tus hijos, si nacieron como tú, son como tú. A veces, no, este hijo, ¿por qué no te acuerdas? Ve, pregunta a tu madre. Y dirá tu madre, con lo que yo a Miguel y a Jessica, ay, los niños. Digo, los niños, si no te acuerdas cómo eras tú, si los niños te han salido un tesoro, tú, ¿te acuerdas de Miguel y Abraham? Sí, cómo lo subíamos atrás en el coche, y un día iba en el coche y tenía un Golf, una edición especial hecho en Alemania y tal, y asientos recaro. O sea, aparte de ser muy caros, eran marca recaro. Y entonces iban, y de repente oíamos y Silvia, siempre que oía un ruido, Miguel, ese ruido, que es la radio. Miguel, el ruido y el coche. Y yo me bajé asustado porque lo oí. Qué raro, qué extraño. Miré, levanté el capó, vamos otra vez. Y hasta que se nos ocurrió voltear y vimos a los dos críos de unos 4 o 5 años con una sierra que yo había dejado allí en el suelo, partiendo mi asiento recaro porque no querían estar sentados juntos. Y se queja de sus hijos. El día que le partan un asiento del coche, venga y dígame algo, ¿no? Y cuando se lo llevaron varias veces el coche, sin carnet y sin nada. Mira, uno iba paradillo en el volante y el otro pisando los pedales abajo. Se lo llevaron. Fui a poner gasolina y me dice, oiga señor, ¿qué le pasa? Cóbreme y ya está. ¿No es ese su coche? Y que lo veo y ya iba así y se estampa contra un muro. No te puedes quejar de tus hijos, ¿verdad que no? No. Y ni yo tampoco. La verdad es que no. La verdad es que no. Amado, eran hijos de Dios porque estaban hechos a la imagen de Dios. El Padre, el Espíritu Santo y el Hijo trabajaron. ¿Para qué? Para formar al hombre. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Salieron al Padre. Y entonces, esa creación de Dios, los primeros humanos creados, eran hijos de Dios. Después de la caída en el Edén, el título hijos de Dios no aparece en todo el Antiguo Testamento. No aparece hasta que viene Jesús. Y entonces dice de nuevo, hijos de Dios. Porque Él vino a restaurar todas las cosas que cayeron. Él vino y restauró la caída del hombre. Él, siendo hombre, viniendo en forma de hombre, a pesar de que era Dios, dejando su gloria ahí a un lado, se hizo hombre, habitó entre nosotros. Murió en una cruz. Nos limpió con su sangre preciosa de todo pecado y nos adoptó como hijos de Dios. El hijo pródigo, amado, tuvo también una pérdida de identidad al alejarse de su padre. Por eso te digo, aléjate de Dios, pierdes identidad. Pierdes identidad como hijo. En Lucas 15:19 dice el hijo pródigo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. He perdido la identidad de hijo por estar lejos de ti. Pero sabes, amado, aquí hay una situación que nos atañe a los que venimos a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros, estando aquí congregados,
podemos llegar a estar lejos de Dios, tomando religión antes que una relación con el Padre. En Lucas 15, 25, en donde está la misma parábola, dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música, las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El padre entonces le dijo: hijo, fíjate qué impresión. ¿Cómo le dijo? Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Qué fuerte. Cuando pierdes la identidad de hijo de Dios, dejas de reconocer a tu hermano, a tu prójimo. No lo reconoces. No ayudas a restaurar vidas. Has perdido la identidad de hijo. ¿Sabes qué, amado? No tenemos problema para amar a Dios. Esa es la verdad. Nos ama tanto el Señor, su amor nos cautiva y nos dejamos atar con esos lazos de amor. ¿Sabes? Tenemos problemas para amar al prójimo. ¿O seré yo el único? No sé. Pero dice la palabra que si no podemos amar al prójimo, no es verdad que amamos a Dios. Estaba ahí, el hijo mayor estaba ahí, pero no estaba. Había perdido identidad de hijo. Era su hijo, pero ya no se sentía como tal. Tenía un hermano, pero ya no lo reconocía. Puedes estar tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos. Una persona que pierde identidad, aunque esté en la iglesia, deja de pedir. Ya no pide. Cuando alguien pierde la identidad de hijo, ya no pide a su padre. No, ya no pido, aquí estoy y ya me dejo llevar. ¿Sabes por qué? Porque le dice con mucha claridad: hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. ¿Por qué nunca has pedido un cabrito? ¿Por qué nunca has pedido una gallina al menos? ¿Por qué no has pedido? Esa era la realidad. No pedía. ¿Por qué? Porque uno va con el padre y ¿sabes qué hace? Le pide al padre. O vas con el vecino. A ver, chicos, ¿con quién vais vosotros a pedir? ¿Con el vecino o con el padre? Hombre, si vais con el vecino tenéis un problema. No vais a recibir nada. Pero si vais con el Padre es quien concede, el Padre es quien da. A veces el Padre se pone rígido, pero ahí está la mamá. Entonces pidamos a la Virgen. No, hay que pedir al Padre. ¿O qué dice la Biblia? Dice: tenéis una necesidad, orad al Padre. ¿A quién vas a tener que orar? Dejó de pedir. Se vuelven implacables con el caído, acusándolo, señalando sus faltas, para que sus propias faltas no sean notorias. Somos hijos de Dios, amado. Somos hijos de Dios. Las promesas de Dios están esperando a que nosotros tomemos posesión de ellas, en herencia, por fe y por gracia. Dios no nos creó para ser insectos llenos de temor, sino para ser hechos a imagen del Altísimo. Conozcamos al que nos da fuerza y victoria en la batalla. Comprendamos mejor cuando Dios dirige, cuando Dios nos lleva hacia adelante.
Y créeme que cuando Dios va con nosotros, somos más que simples langostas. Debemos caminar con un sentido de identidad, de propósito y de valor. Nuestro verdadero sentido de identidad, propósito y valor solo será entendido cuando comprendamos que nuestro valor nunca se consigue a través de las cosas de este mundo. Ahí también nos perdemos la identidad. Las cuales pasan, las cosas de este mundo, no se te queda ni una. Esto solo viene de nuestro Padre Celestial, quien nos ha adoptado como sus hijos y nos ha hecho herederos de su reino. Él nos ha hecho herederos de su reino. Si tú y yo nos centramos en las banalidades de este mundo, perdemos identidad. El padre dio una respuesta al hijo mayor y le dijo: hijo, hijo. ¿Sabes qué hizo el padre? Le afirmó su identidad. Hijo. No se te olvide quién eres. Hijo. No se te olvide, hijo, que todas las cosas que yo tengo son tuyas. Hijo. Al otro hijo que se estuvo por ahí, que llegó oliendo a cerdo porque cuidaba cerdos, ese era su trabajo, sucio a más no poder, venía como un pordiosero, como un limosnero. Y cuando él llegó, él había pensado, él tenía en su mente: no soy digno de ser llamado tu hijo, no soy hijo, he perdido identidad. ¿Sabes qué hizo el padre? No le dejó pronunciar palabra, se abalanzó sobre él, lo abrazó y le besó. Como un padre abraza y besa a su hijo que hace tiempo que no ve. Le restauró la identidad de hijo. No solo eso, le renovó sus vestidos, le puso calzado y le puso un anillo en su mano. Eso se llama restaurar una vida. El padre restaura a sus hijos caídos. Pero el otro hijo, el mayor, también estaba caído. Y el padre le restauró: hijo, hijo, ¿por qué estás padeciendo si todas las cosas que yo tengo te pertenecen? Porque ¿quién hereda la herencia de un padre? ¿Los tíos? ¿El Estado? ¿Quién hereda? Los hijos. Siempre heredarán los hijos. A no ser que seas como esos de la peli, ¿no? Que sea más malo que bueno, que no te quiere ni tu padre, pero estamos hablando de un padre bueno, no de uno como nosotros. Estamos hablando de un padre pródigo, de un padre dadivoso, no tacaño como nosotros, no avaro como nosotros. Un padre que se da, no solo da, sino se da en amor. Esa sensación de caminar al lado de gigantes, amado, causa que muchos de nosotros nos debatamos con inseguridades, con baja autoestima y el sentimiento general de estar actuando inadecuadamente. Pero Dios nos dice, Romanos 8:15, por favor. Romanos 8:15. Leemos desde el 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sabes por qué los 10
que eran hijos, perdieron su identidad, dejaron de ser hijos y actuaron como si no fuesen hijos. ¿Sabes por qué? Porque no eran guiados por el Espíritu de Dios. Porque todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Por qué se dejaron guiar? Por sus emociones, por sus sentimientos, por sus temores. Eso es lo trágico. ¿Quién venció el temor en ellos? No lo que Dios les hablaba en su corazón. Dios hablando a ellos diciendo: podéis con ellos, sois mi pueblo, mis hijos, podéis, voy con vosotros. Solo a dos de ellos se llenaron de valor, porque eran guiados por el Espíritu de Dios. Y dice el 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Lo que os decía, liberados pero esclavos aún en su mente, liberados por Dios a través de Cristo en la cruz del Calvario, por la sangre derramada del Cordero de Dios, pero viviendo como esclavos, llenos de temor, dice aquí, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Yo he sido adoptado, y no porque todos mis hermanos son rubios de ojos azules y yo moreno. No, he sido adoptado por mi Padre Celestial, porque por ahí hay un tío que dicen que hay un tío que es moreno en la familia y que sale a él. Yo soy adoptado por Dios. Yo soy adoptado por mi Padre Celestial. Él es el que me ha adoptado. Él es el que me ha adoptado. Y dice que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Ni siquiera nos dice Padre, que clamas Padre. No, porque Abba, no Abba Padre. Abba es una palabra hebrea que quiere decir papá, papi, o no sé cómo digan en tu país, daddy. ¿Cómo se dice en polaco? Papá. No padre, papá. Cata. C-A. Pues ahí estamos bien. Y en ruso, papa. Papa. En mi país dicen papa. Papá. ¿O qué? En el país de Silvia dicen papi. Papi. Ahora, si tú no le tienes confianza al Padre, ¿tú cómo vas a llegar? Oh, Señor Padre, aquí estoy. ¿Verdad que sí? No le tienes confianza. ¿Qué le vas a decir? Cuando tienes intimidad, cuando está la Estercilla por ahí en casa, y está la Esther ahí, le digo: Esther, no te van a dejar. No, yo convenzo a mi papi. Ah, vale. ¿Sabes qué es lo que nos dice? Que hay intimidad, cercanía. No llegas tú, Señor Padre, no. Abba, Abba. Y los hebreos todavía, los judíos en Israel, le siguen diciendo en intimidad a su padre, le dicen Abba. No le dicen Abba Padre, no, porque Padre es castellano. Abba, Abba, Abba. Y esa cercanía te hace tener la tranquilidad de llegar a decirle, la confianza de mencionarle, de decirle algo, de decirle cómo te sientes. Cuando no tienes confianza con tu padre, no le dices nada.
Si no confío en Él, ¿para qué le digo? Y luego te vas y se lo cuentas a ver a quién y sales más dañado, porque debiste haber tenido confianza con Abba, con el papi. A mí me llama la atención ¿quién conoce a Jeff Purman? Sí. Sí. Tiene un hermano, vamos, que es un armario. O sea, que lo mandas a ese cuartito a traer algo, se queda atorado en la puerta. ¿Sí? Viven en Londres, son de Jamaica. Bueno, el padre es de Jamaica. Pero le salió un hijo inmenso. Y luego el Jeff es alto, es delgado, pero es muy alto. ¿Y sabes cómo se refiere a su padre? Ay, mi papi y mi mami me dijeron. Y yo ¿y este de qué va? Se me hace tan raro. Y mi papi y mi mami. Y lo ves al armario y papi y mami. El armario. ¿Y por qué? Porque hay intimidad. Porque hay esa intimidad. Cuando hay intimidad, amado, si quieres un cabrito, se lo pides a papi. No, yo he estado siempre contigo, Padre. Nunca me has dado nada. Hijo, todas las cosas que yo tengo te pertenecen. Pero cuando tú y yo decimos en esa intimidad, papi, ¿cómo ves? Mira, no tengo para ir al cine. Y están exhibiendo la película de Marte y quiero verla. Y no hay dinero. Papi, no me das para ir al cine. Padre, cine. Que el padre va a decir, mira, hijo, da 3 vueltas a la manzana y luego vienes y hablamos que soy tu papi. O ora para que venga el espíritu de adopción sobre ti, para que digas papi, para que entres en intimidad con el Padre y puedas acercarte a él y decirle, papi, tengo problemas. Lo que más me gusta viene luego. El Espíritu mismo sigue diciendo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¡Qué precioso! Soy heredero. La herencia eterna que recibimos a través de su adopción hace que todo en este mundo y sus gigantes se vean extremadamente insignificantes, porque soy heredero de papi, soy heredero de mi papá, soy heredero, como dice Isabela también, que nunca. Hebreos 2:10, estamos terminando. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. ¿Convenía a quién? Aquel por cuya causa son todas las cosas. Amado, nosotros no somos la causa de todas las cosas. No somos eso. Nosotros no. Dios es el que causa todas las cosas. Y por quien todas las cosas subsisten. Nosotros no sostenemos nada. Dios sostiene todo en sus manos.
que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. ¡Ah, qué bonito! Habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cristo fue perfeccionado en aflicción, dice, al autor de la salvación nuestra, para que Él por su sacrificio en la cruz nos llevase a nosotros muchos hijos a la salvación, a la gloria del Padre. Somos hijos de Dios, amado. Esta es nuestra verdadera identidad. No insectos, no langostas, no hijos tirados lejos, no hijos cerca pero lejos, no. Somos hijos de Dios. Es nuestra verdadera identidad. Y mientras caminamos en este mundo, dice la palabra de Dios en Romanos 8:29, y terminamos con esta cita, que somos hechos conforme a la imagen, a la semejanza de su Hijo. Es decir, mientras estamos en este mundo, dice la palabra, que estamos siendo cambiados a la semejanza de Cristo. Tú y yo, parecidos a Cristo, porque Él es el Hijo verdadero.